Bien, pues gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra y mire que espero yo que podamos alcanzar a ver todo este tema porque es muy interesante, pero por favor acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 29. Vamos a hablar acerca del pueblo de Israel cuando sale de Egipto por mano poderosa de Dios a través de Moisés y cómo podemos aplicar esta experiencia, este suceso, esta historia en donde Dios estuvo con ellos en todo momento y cómo es que a la luz de la palabra podemos ser bendecidos por esto. Bien, dice Hebreos capítulo 11, versículo 29. Por la fe, el pueblo de Israel pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Una vez más, dice, por la fe el pueblo de Israel pasó el mar rojo como por tierra seca. Por la fe, dice la escritura, por la fe. Ahorita vamos a leer cómo dice la escritura en Éxodo, pero le pongo en perspectiva. Recuerde que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, todo el mundo salió vigoroso con los tesoros y las riquezas de Egipto después de que Egipto sufrió las 10 plagas. Faraón dejó ir al pueblo de Israel, así es que Dios, guiados el pueblo por Moisés y por Aarón, condujeron al pueblo hacia afuera, hacia el desierto, y se dirigieron hacia el Mar Rojo, pero el corazón de Faraón fue endurecido de tal manera que decidió perseguir, una vez que dejó ir al pueblo de Israel, perseguir al pueblo de Israel para alcanzarlos en el desierto. Y cuando prácticamente estaban acorralados porque por un lado estaba Faraón con sus carros y sus caballos y sus ejércitos, y por el otro lado estaba el mar, así es que en medio estaba el pueblo de Israel, aunque el Faraón no se podía acercar porque Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel con una columna de fuego. Y Dios, por mano de Moisés, abre el mar en dos. Y dice la escritura que el pueblo de Israel por la fe pasó en seco, por la fe. Recuerde que cuando hablamos de la fe, no hablamos de los sentidos. Dice la escritura que no andamos por vista, sino por fe. Así es que si la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo, a través del Mar Rojo, por la fe, significa que ellos no se condujeron por lo que sentían, por lo que veían, sino creyeron y atravesaron el Mar Rojo en seco. Esto es muy importante que lo entendamos, porque dice la escritura en este mismo versículo 29, dice, y después de que el pueblo de Israel atravesó, dice, también lo intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. ¿Qué fue lo que hicieron los egipcios una vez que el pueblo de Israel empezó a cruzar el mar en seco? Los egipcios, dice, intentaron hacerlo también. Y la palabra en el griego intentarlo tiene que ver con hacer la prueba, con tener la experiencia. Una vez más, intentar en el griego, en este versículo 29 del capítulo 11 de Hebreos, significa hacer la prueba. Eh, es decir, tener la experiencia de. Así es que los egipcios, los guerreros, el ejército de Faraón, no iba por fe a intentar pasar o no iba por fe para querer cruzar el Mar Rojo, sino por experiencia, por prueba, por intentar hacerlo. Así es que ellos estaban conducidos por lo que sus ojos veían, por lo que palpaban sus manos, por lo que palpaba la experiencia. Así es que mientras ellos se introducían, no sé si usted puede imaginarse que ellos estaban expectantes de qué iba a pasar, con el temor, porque
El mar se había dividido y dice la escritura que se habían formado dos murallas, una hacia un lado y una hacia el otro lado, de tal manera que el pueblo pasó en seco. Dice la escritura en Éxodo capítulo 15 que las paredes de agua se congelaron. Imagínese usted que eran como dos diques de hielo que estaban uno a cada lado cuando el pueblo pasó en seco. Así es que el pueblo, los guerreros de Egipto, los guerreros, los escuadrones de Faraón, el ejército de Faraón, pasó pero con la experiencia de experimentando poco a poco, cautelosos, con la expectativa de qué iba a suceder. No lo hicieron por fe. No podían hacerlo por fe. Ellos no caminaban por fe. Ellos eran guiados por Faraón y recuerde que Faraón endureció su corazón. Usted lo puede encontrar en Éxodo 14 y en Éxodo 15. Así es que mientras el pueblo de Israel cruzó por la fe, no por vista, el pueblo, los ejércitos de Faraón lo hicieron por la experiencia, es decir, experimentaron. Yo creo que fueron cautelosos, paso a paso. Es como si alguien estuviera inseguro de hacer lo que estaba haciendo y de acuerdo a lo que manifestaba la experiencia es lo que ellos seguían haciendo, de tal manera que cuando llegaron a la mitad, digamos, del Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara, háblale al mar, y el mar se cerró y los ejércitos de Faraón se ahogaron. Ok, así es que bajo esta perspectiva, vamos ahora a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 14, versículo 22. Éxodo capítulo 14, versículo 22, 23 y también el 30. Éxodo capítulo 14, versículo 22. Dice así: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Recuerde, en Éxodo 15 dice que se habían congelado las aguas. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gentes de a caballo. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Mire, vamos a leer también aquí en Éxodo 14, como dice la escritura. Dice en el versículo, vamos a ver, vamos a leer el versículo 5. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y Faraón unció su carro y tomó consigo pueblo y tomó 600 carros escogidos de lo mejor de sus guerreros. Dice, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Imagínense todo el ejército que llevaban. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y, y Faraón siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios los sacó así de Egipto. Así es que, siguiéndolos pues los egipcios, voy en el versículo 9, con toda la caballería de los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo el ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Fíjese, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. El pueblo de Israel estaba todavía de este lado del mar y volteó sus ojos porque venía Faraón y sus ejércitos y dice, temieron en gran manera, voltearon el pueblo de Israel a ver a los ejércitos de Egipto y tuvieron miedo.
y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, versículo 11, no había sepulcros, dice el pueblo en el versículo 11, no había sepulcros en Egipto que no nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Dice, el Señor peleará, versículo 14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor, versículo 15, dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Ok, y entonces sucedió, el mar se abrió y el pueblo pasó por la fe en seco. Así es que vemos al pueblo de Israel de este lado del mar, antes de cruzarlo, temeroso, queriendo regresar a Egipto para servir como esclavos. Y voltearon a ver al pueblo, a Faraón y a sus ejércitos, y tuvieron gran miedo y se quejaron con Moisés. Y Moisés le dijo, estén tranquilos, vean la gloria del Señor, el poder de Dios se magnificará con ustedes. Así es que se abrieron las aguas, el mar se abrió, el pueblo pasó en seco y leemos por último el versículo 30 que dice, así salvó el Señor aquel día a Israel de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Es decir, el pueblo pasó en seco, cruzó a la otra orilla, voltearon, es decir, las aguas se cerraron, los carros de Faraón se ahogaron, es decir, los caballos y los jinetes de a caballo y de carro se ahogaron, todos los ejércitos de Faraón se ahogaron. Y es muy interesante esto porque normalmente cuando una persona se ahoga en el mar, lo que normalmente sucede es que el cuerpo muchas veces es arrastrado o llevado a la orilla. Pero estamos viendo que aquí en el mar había dos orillas, una orilla donde venían los carros de Faraón y la orilla a donde había pasado el pueblo de Israel. Pero los cuerpos de todos los ejércitos de Faraón que quedaron ahogados fueron arrastrados a la orilla opuesta, es decir, a la orilla que estaba hacia Egipto. Por eso dice la escritura en el versículo 30. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, voltearon hacia la otra orilla y los ejércitos de Faraón ya estaban ahogados, muertos y habían sido arrojados a la orilla. Ahora, esto es muy importante porque también entender cuál fue el ímpetu y la fuerza de lo que sucedió ahí, porque normalmente entiendo que un animal como los caballos difícilmente se ahogan. Para ahogar a un caballo se necesita mucha fuerza y mucho poder del agua, es decir, aguas demasiado abundantes para que un animal pueda ahogarse. Y aquí se ahogaron los caballos, se ahogaron los jinetes y todo el ejército fue destruido. Lo interesante aquí es que el pueblo de Israel, de un lado de la orilla, antes de cruzar, tenía temor, tenía pánico, estaba atado a Egipto. Habían sido redimidos en Egipto cuando comieron el cordero y usaron la sangre para ponerlo en los dinteles de las puertas. Las 10 plagas vinieron sobre Egipto, el pueblo de Israel fue protegido y cubierto, inclusive en la muerte de los primogénitos, a través de que el pueblo escuchó y obedeció lo que Dios les dijo, coman al cordero y usen la sangre para marcar sus casas. El pueblo era esclavo, es decir, había muchos seguramente débiles y enfermos, pero una vez que comieron al cordero, usaron la sangre y salieron, dice la escritura que nadie salió enfermo ni débil, sino salieron vigorosos y fuertes. Lo que significa es que hubo una redención,
por la sangre del cordero. Es decir, lo que ellos hicieron en Egipto cuando comieron el cordero, mataron el cordero y comieron el cordero y usaron la sangre, es un tipo de la obra redentora de Jesús en el Calvario. Pero cuando llegaron a la orilla del mar, siguieron teniendo miedo, inclusive querían volver a Egipto. Inclusive el enemigo estaba a la mano, a la puerta, aunque no se podían acercar porque Dios tenía un cerco de protección ahí, no se podían acercar, pero el pueblo estaba temeroso porque Faraón y sus ejércitos estaban ahí a la mano. El ejército de Faraón y Egipto representan dos cosas, entre varias. Una de ellas es el pecado, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por otro lado, también representa la adversidad y las problemáticas y los causales, la maldición de este mundo. Por un lado representa el pecado, por un lado representa lo carnal que antes éramos, la naturaleza pecaminosa, pero también puede representar la maldad, la adversidad, los engaños, las mentiras, los peligros que hay en este mundo. Así es que cuando el pueblo estaba en la orilla del mar, antes de cruzarlo, el pueblo estaba temeroso. Estaban vigorosos en sus fuerzas, pero sus mentes y sus corazones estaban en pánico. El diablo, digamos que representa Faraón y sus ejércitos, estaban acechándolos. Querían destruirlos para que murieran ahí mismo. Ellos estaban prácticamente decididos a claudicar, estaban decididos a rendirse. Y muchas veces esto sucede con el creyente. Cuando el creyente nacido de nuevo no conoce el verdadero evangelio, la naturaleza de Dios y lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús, cuando el creyente nacido de nuevo no entiende la autoridad que tenemos en Cristo, cuando el creyente nacido de nuevo no entiende quién es Jesús y lo que Jesús hizo y cómo somos ahora en Cristo y quiénes somos ahora en Cristo, entonces el creyente nacido de nuevo se pierde por falta de conocimiento y es engañado. Y aunque pueda ser hijo del rey de reyes y del señor de señores, y aunque pueda tener todo el poderío y toda la grandeza de Cristo y del Espíritu Santo, por falta de conocimiento, el creyente puede vivir como un esclavo, puede vivir como un siervo del pecado, puede vivir como un siervo del diablo, como un esclavo del temor, como un esclavo de la enfermedad, de la escasez y de todo lo que Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario. Puede vivir esclavo de su carne, aunque dice la palabra que tú y yo fuimos redimidos. Dice la palabra que fuimos redimidos en Romanos 6, versículo 7. Dice la escritura que fuimos redimidos, justificados del pecado. Es decir, el pecado ya no se enseñorea del nuevo creyente. Romanos 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. En Gálatas dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de tal manera que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Así es que para entender nuestra posición en Cristo, tenemos que entender que nosotros estamos del otro lado del mar, del otro lado del mar, y en el mar que representa el bautismo, la muerte de nuestra vieja naturaleza, de nuestro espíritu separado de Dios. Nos dice que cuando somos creyentes nacidos de nuevo, el pecado ya quedó en la otra orilla, la carne ya quedó en la otra orilla, los engaños y las mentiras ya quedaron en la otra orilla, las adversidades y los problemas quedaron en la otra orilla. Las dificultades, las enfermedades, los temores, la depresión quedó en la otra orilla y nosotros estamos en la orilla después de haber cruzado el mar por creer en Jesús y haber nacido de nuevo, porque fuimos sepultados, muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Pero
el creyente puede decir, bueno, pero es que yo estoy en la orilla habiendo cruzado el mar por la fe, porque creí en Jesús, pero el creyente dice, sigue padeciendo enfermedad, sigue padeciendo escasez, sigue padeciendo problemas, sigue padeciendo todo tipo de situaciones como si estuvieran en la orilla antes de cruzar el mar. Mira cómo dice la escritura en, mm, vamos a ver aquí, en Filipenses 3:3. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, no física, sino del corazón. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión, los que andamos en el Espíritu, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Ahora, cuando hablamos de confianza, nosotros o normalmente la confianza se pone en alguien con integridad. Pero cuando una persona pone su confianza en alguien que es mentiroso, a alguien que es engañoso, a alguien que no es seguro, entonces está poniendo su confianza y quedando vulnerable a fracasar. Por ejemplo, la gente puede poner su confianza en la tierra, en la tierra física, pero aún la tierra tiembla y el hombre no puede hacer nada al respecto. Hay terremotos y los hombres no pueden hacer nada al respecto. Así es que lo más grande que en el mundo natural, en el ámbito físico existe, digamos, a lo que tú y yo podemos tener acceso, a lo que todo hombre puede tener acceso, es la tierra. Y la tierra aún cruje, tiembla, se retuerce, hay terremotos y las personas si confían en la tierra aún mueren por causa de los terremotos. Así es que ni en lo más aparentemente seguro que pudiera haber en esta tierra se puede confiar porque está vulnerable a los terremotos y a los movimientos telúricos. Así es que si la tierra es lo más grande en lo que se puede confiar en este mundo, quiere decir que entonces cualquier confianza puesta en algo del mundo, en algo natural, el hombre quedaría vulnerable. Y déjeme decirle algo, el creyente nacido de nuevo no puede poner su confianza en la carne, porque la carne es mentirosa. No puede poner su confianza en las cosas de este mundo, porque este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas y el príncipe de las tinieblas, es decir, el diablo, Satanás, es padre de mentira, es padre de mentira. Dice la escritura, es mentiroso desde el principio, es padre de mentira. Así es que todo lo que se provee en este mundo, inclusive lo que nuestra carne percibe, porque lo que nuestra carne percibe es de este mundo, es mentiroso. Ahora usted me puede decir, bueno, pero es que la enfermedad no es mentira, es real. Es que la escasez no es mentira, es real. Es que los conflictos familiares no son mentiras, son reales. Es que las dificultades del alma, la depresión, no es mentira, es real. Pero usted me está hablando de una realidad bajo la perspectiva humana, bajo la perspectiva de los sentidos. Pero ¿cómo yo voy a considerar algo verdadero? Por ejemplo, la escasez. Cuando la palabra de Dios me dice que Él me ha dado el poder para hacer las riquezas y que me ha bendecido con toda bendición y se hizo pobre para que yo sea rico, ¿cómo la palabra que es la máxima autoridad que hay en el universo entero y la palabra que me ha bendecido porque Dios la habló para mí, para nuevo creyente nacido de nuevo y nos bendijo con esa palabra y con esa determinación y con ese futuro y con esa promesa, hablando de la economía, de la prosperidad, en Cristo Jesús? Cristo se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuéramos enriquecidos. Nos dio el poder para hacer las riquezas y nos enseña cómo a través de la siembra y la cosecha y a través de tener un corazón generoso y a través de entender que somos administradores y no dueños. Entonces, ¿cómo eso, comparado con la escasez de este mundo,
con la problemática financiera y los problemas económicos de este mundo, cómo la verdad de Dios va a ser inferior o va a sucumbir contra la verdad, entre comillas, de este mundo. Así es que lo que hay en este mundo respecto a la escasez y la problemática económica es una mentira. No estamos diciendo que no existe, pero es una mentira porque la verdad es lo que Dios dice. Así es que si tú confías en tus sentidos y en lo que tiene que ver con las finanzas de este mundo, entonces estás vulnerable. Si tú tienes inseguridad por causa del dinero y no quieres dar porque en el dinero te sientes seguro y crees que lo que Dios te ha dado es tuyo y no has entendido la bendición de la siembra y la cosecha y cómo Dios te ha bendecido para que tú seas un canal de bendición, entonces tú estás considerando a la escasez o al sistema económico de este mundo como verdadero y estás despreciando la verdad de la palabra. Pero cuando atesoramos la palabra y entendemos la verdad de la palabra, entonces lo de este mundo no tiene comparación. Es una mentira porque Dios me dice, soy rico y este mundo me dice, eres pobre. Así es que ¿a quién le vas a creer? ¿Cuál es la verdad? Entonces, lo que hay en este mundo y lo que hay a través, lo que se percibe a través de nuestra carne es mentira comparado con lo que Dios te dice, porque lo que Dios te dice es completamente contrario. Tan altos son mis pensamientos de los pensamientos del hombre como es alto el cielo de la tierra, dice el Señor. Así es que cuando este mundo o tu cuerpo o las personas dicen hay enfermedad, es una mentira. Oye, pero ahí están los síntomas y ahí está la manifestación. Sí, pero en la verdad absoluta de Dios dice, por las heridas de Cristo has sido curado. Cristo llevó tus enfermedades. Cristo sufrió tus dolores, el castigo para darte paz. Y en la paz y en la salvación de Dios es un principio no solo del perdón de nuestros pecados, sino de salud y bienestar. Dice, el castigo para darte paz fue sobre Cristo en la cruz y por sus heridas ya ha sido curado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que Cristo Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero para que nosotros muertos a los pecados vivamos a su justicia y por cuya herida ya hemos sido curados. Así es que la verdad de la palabra me dice, tú estás en una posición de salud y de bienestar y este mundo te dice, tu cuerpo te dice, la carne te dice, no. Entonces, ¿qué es lo que vas a querer? ¿Vas a querer la mentira o vas a querer la verdad de Dios? Recuerde, cuando hablo de mentira, no estoy diciendo que no existe. Estoy diciendo que existe bajo este mundo natural, pero hay un mundo espiritual que me está hablando y que me está diciendo, tú has sido llamado a vivir en este mundo natural de esta manera. Y esa es la verdad de Dios que tiene la máxima autoridad y está sobre todas las cosas. Así cuando yo lo creo y yo lo vivo, yo entiendo que estoy en una posición de salud y lo que sucede con la mentira y el engaño aquí es que van a querer moverme de mi posición y ese es el problema del creyente nacido de nuevo, que cuando se mueve en su carne y crea las cosas de su carne, entonces es movido de su posición y pierde de vista su posición de justicia en Cristo. Y lo mismo con las problemáticas con la familia, la relación entre los esposos, la relación entre padres e hijos. Dios nos ha dado todos los recursos, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición en Cristo. Nos ha dado todas sus promesas para participar de su naturaleza divina. De hecho, la escritura dice que tú y yo ya no somos de este mundo. ¿Cómo podemos entender eso? Bien, vamos ahora. Así es que dice el apóstol Pablo, regresando a Filipenses 3:3, por eso dice, no tenemos confianza en la carne, porque la carne es mentirosa, la carne es vulnerable, la carne te va a llevar a que en tu mente, en tus creencias, seas movido de la posición en la cual estás. Porque tú creas incorrectamente, no pierdes tu salvación si eres un creyente nacido de nuevo, pero vas a desperdiciar tu vida. El creyente que confía en la carne no pierde su salvación, pero se va a ir más pronto al cielo y se va a ir triste y va a sufrir en esta vida por no cumplir su propósito, por perder su posición en Cristo. Y no es que delante de Dios
tú seas removido, no, sino que en este mundo, en la práctica, en tu vida, no vas a poder experimentar la abundancia de la vida de Cristo porque no estás poniendo tus ojos en la verdad de su palabra, pero estás poniendo tus ojos en la carne y no debemos tener confianza en nuestra carne. Por eso es muy peligroso que cuando alguien tiene virtudes y dones naturales, confíe en sus dones. Por eso en los jóvenes es difícil a veces, no es imposible, pero es difícil porque los jóvenes están en su máxima fuerza y vigor natural. Pero Dios es un Dios bueno, lleno de gracia y de justicia, y Dios quiere potencializar a través de su gracia nuestras vidas para ser exitosos en esta vida. Muy bien. Fíjate cómo dice ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y fíjate cómo dice la escritura en el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza. Recuerda, Cristo no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, pero Dios lo hizo pecado en la cruz para que tú y yo seamos la justicia de Dios en Cristo. Dice, condenó el pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de Cristo. El pecado ya fue condenado, el pecado ya quedó atrás. Dios ya lidió con el pecado, con todos nuestros pecados en Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no para que la justicia de la ley se cumpliese por nosotros o a través de nuestras acciones, como luego muchos cristianos quieren hacer. Muchos creyentes están siendo engañados a través de querer cumplir o ser justificados por la ley a través de nuestras acciones. Dios nunca tuvo la intención de que estando en Cristo seamos justificados por lo que hagamos a través de la ley, sino más bien la justicia de la ley se cumple en nosotros porque Cristo cumplió la ley y nosotros somos una nueva creación en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Así es que tú lo que tienes que entender es que tú ya no andas conforme a la carne. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú ya no andas conforme a la carne. Y no me refiero a que a que te estoy diciendo en automático que tú andas con tu mente en las cosas del espíritu y andas alabando a Dios y meditando la palabra en todo momento. No estoy diciendo eso. Eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo al Señor de una manera continua, sacrificio vivo, continuo, para vivir para Él. Recuerda, Dios no quiere que nos apartemos del mal. Y no me malinterprete, Dios no quiere que habitemos en el mal. Pero la palabra es muy clara, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Así es que Dios no quiere que lo que primero busques hacer es apartarte del mal. No, lo que primero tienes que hacer es apartarte para Cristo, y Cristo te apartará del mal. Si tú te apartas para Cristo, las demás cosas se apartarán de ti. Pero el hombre a veces quiere apartarse de las cosas creyendo que se está apartando para Cristo y no es así, porque se pudiera apartar de las cosas o pudiera intentar apartarse de las cosas, pero seguiría apartado de Cristo, no apartado para Cristo, sino apartado de Cristo, porque a Cristo necesitamos conocerlo no por lo que hagamos, sino por la fe, por meditar la palabra. Así es que cuando digo que tú eres un creyente nacido de nuevo y andas en el Espíritu, me refiero a la identidad que tienes, a la naturaleza que ahora tienes, porque una tercera parte de ti y la más importante de ti es espiritual. Así es que si yo tuviera unos lentes de rayos espirituales, podría verte a ti, tu espíritu nacido de nuevo. Eso ya estoy hablando en alegoría. Y entonces por eso podría decir, tú andas en espíritu, aunque habitas en un cuerpo y tienes un alma, cualquiera de las decisiones que tu alma quiera seguir, en la palabra o en la carne, en la verdad o en la mentira,
aunque tu alma haga lo que quiera, y de acuerdo a lo que tu alma haga va a ser la vida abundante que tú vas a vivir, o la vida de mentiras y de engaño y de sufrimiento que tú vas a vivir, de acuerdo a lo que tu alma decide. Y recuerda que tu alma decide correctamente en la voluntad de Dios cuando tu mente es renovada por la palabra. Pero entonces tu espíritu es nacido de nuevo. Así es que el apóstol Pablo dice, tú andas en el espíritu, ya no andas en la carne. El incrédulo anda en su carne porque él tiene una naturaleza pecaminosa. Y el creyente nacido de nuevo anda en el espíritu. Así es que debemos entender que si andamos en el espíritu, tenemos que confiar en el espíritu, confiar en la palabra, confiar en el Señor, para vivir para Él, para poder apropiarnos por la fe de todo lo que nos ha concedido por gracia. Y lo primero que nos ha sido concedido es que tengamos vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Jesús y a conocer al Padre, a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, como lo dice Juan 17. Así es que es tan importante que tú y yo podamos permanecer firmes y saber que estamos de este lado ya de la orilla del mar, y del otro lado podemos ver en la playa muertos al pecado, a la enfermedad, a la escasez, a la mentira, a la depresión, al engaño, a las contiendas, a los conflictos. Del otro lado del mar podemos ver que allá está nuestra carne, y de este lado ahora estamos firmes en la fe, firmes en el espíritu, para que pongamos nuestros ojos y nuestros corazones en la verdad de la palabra del Señor, en la verdad de la cual Dios nos está llamando, nos está hablando, nos quiere inducir, nos quiere sembrar, quiere que le escribamos en el corazón. Ahora, me gustaría más ahondar y abundar en esto. Seguramente lo vamos a hacer en las próximas reuniones, pero vamos a leer Deuteronomio 28, porque es muy importante que usted y yo entendamos que fuimos redimidos de la maldición. Dice la palabra en Gálatas, en Colosenses, en Romanos, que ya no estamos bajo la maldición. Dice la escritura en Colosenses que el acta de los decretos que nos era contraria, dice, quedó en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. Y las cosas que están al otro lado de la orilla, donde están los carros de Faraón y los ejércitos de Faraón muertos con sus caballos, son las maldiciones de la ley, quedaron al otro lado de la orilla. Nosotros estamos de este lado de la orilla, victoriosos, victoriosos en Cristo Jesús. Pero muchas veces están sucediendo cosas como si nosotros estuviéramos allá y no entendemos que estamos del otro lado. Y una recomendación, cuando en nuestros devocionales, en nuestras reuniones, declaramos el Salmo 91, que tenemos por costumbre antes de participar de la comunión, de la cena del Señor, declarar el Salmo 91. Yo le voy a animar a que usted lo repita junto conmigo. Yo lo voy a estar haciendo a partir de ahora, lo hice a partir de ahora, en breve, lo voy a estar haciendo de una manera más pausada, y a mí me gustaría que usted lo repitiera, lo declarara, no solo lo escuche, sino lo declare y lo crea. Recuerde, no solo es necesario declararse, tiene que creer en el corazón y declarar, confesar con nuestra boca. Así es que lo crea y lo confiese. Pero mire cómo dice en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones por causa de la ley de Moisés, de obedecer la ley o de quebrantar la ley. Así es que vamos a ver algunas cosas particulares, y usted, si después lo puede leer en su casa completo, léalo con la sabiduría de la gracia, de que usted ha sido redimido de la ley por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y lo importante de esto es que a lo que quiero llevarlo es que usted entienda de lo que ha sido redimido. Mire, dice el 22, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en cultivos. Hablando de la enfermedad. Así es que como hemos sido redimidos, aquí está hablando el pueblo de Israel, pero como usted y yo en Cristo Jesús hemos sido redimidos, usted
repita después de mí o declare: el Señor me ha redimido de enfermedades degenerativas. El Señor me ha redimido de fiebres e inflamaciones. El Señor me ha redimido de calor abrasador y de sequías. Después, el Señor me ha redimido de calamidades. Repita conmigo, dígalo. El Señor me ha redimido de calamidades. Dice, déjeme leerle un poquito más. El Señor me ha redimido de llagas purulentas, como las de Egipto. El Señor me ha redimido de tumores, dígalo. El Señor me ha redimido de escórbuto y picazón incurables. El Señor me ha redimido de tumores con escórbuto y picazón incurables. El Señor me ha redimido de locura. El Señor me ha redimido de ceguera. Estoy en el versículo 28. El Señor me ha redimido de locura. Declárelo. El Señor Jesucristo en su obra terminada me ha redimido de ceguera y me ha redimido de pánico. Créalo para que lo pueda vivir. Dice, déjeme le leo otro. Usted puede seguir leyendo algunos versículos. Yo estoy hablando simplemente de los que tienen que ver con la salud. Dice, permítame un segundito. Dice, el Señor me ha redimido de llagas incurables en las rodillas y en las piernas. El Señor me ha redimido, dígalo, de llagas incurables en mis rodillas y en mis piernas. El Señor me ha redimido de llagas desde la cabeza hasta los pies. El Señor me ha redimido de llagas desde la cabeza hasta los pies. Lo que acabo de leer es el versículo 36. No, el 35. Déjeme, sigo adelante. Porque habla de otras cosas que también el Señor nos ha redimido de todas ellas. Por ejemplo, aquí dice, el Señor en el versículo 41 dice, el Señor me ha redimido de perder a mis hijos y de ser llevados cautivos. El Señor me ha redimido de perder a mis hijos y de ser llevados cautivos. Declárelo. Dice, el Señor me ha redimido de todas las maldiciones y de persecución. El Señor me ha redimido de horrores, perdón. El Señor me ha redimido de horrores. El Señor me ha redimido de hambre y de sed y de andar desnudo y carente de todo. El Señor me ha redimido de hambre, de sed, de andar desnudo y de estar carente de todo. De esto me ha redimido el Señor. Dice también aquí, ya estoy terminando. Dice, permíteme un segundo. El Señor me ha redimido de plagas indescriptibles. A mí y a mis hijos, dígalo, estoy en el versículo 59, perdón. El Señor me ha redimido de plagas indescriptibles a mí y a mis hijos, de plagas intensas y sin alivio. De eso me ha redimido Cristo. El Señor me ha redimido de quedar desgraciado, dice aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, y de
y de estar terriblemente enfermo. El Señor me ha redimido de estar terriblemente enfermo. Dice el versículo 60. Y esto es muy importante porque dice, él te aflijará. En la ley, al pueblo de Israel dice, Dios los iba a afligir con todas las enfermedades de Egipto, que tanto temías y no tendrás alivio. Dice, y el Señor te aflijará los afligiría hasta destruirlos con enfermedades y las plagas que existen, aún las que no se mencionan en esta instrucción. Entonces, el Señor nos ha redimido de todas las enfermedades de Egipto, de las cuales había temor. El Señor me ha redimido de tener temor a enfermedades o de tener temor a enfermedades que no tienen alivio, porque Él me ha redimido de todas las enfermedades de Egipto. Dice, el Señor me ha redimido de todas las enfermedades y de todas las plagas, aún las que no están descritas en este libro de instrucción. Es decir, el Señor me ha redimido de toda enfermedad, el Señor me ha redimido de toda escasez, el Señor me ha redimido de toda destrucción, de toda calamidad, me ha redimido de ser cola y no cabeza, me ha redimido de ser menos y no más, me ha redimido de que me quiten y no que me añadan. Esa es la promesa que el Señor nos da. Así es que debemos de permanecer firmes y fieles en todo lo que el Señor ha prometido, en la verdad de su palabra, que nos dice que estamos del otro lado del mar y podemos ver hacia la otra orilla, donde la escasez, la enfermedad, la mentira, el engaño, la carne, el pecado están en la orilla, muertos y destruidos, y nosotros estamos en vida en Cristo, en el Espíritu. Así es que amemos la verdad de la palabra, amemos al Espíritu que nos ha sido dado, amemos la unción que nos ha sido dado para ser victoriosos en nuestra vida, y caminemos amando al Señor, conociéndole más, exaltándole, adorándole, dándole honor y gloria, y no dejando de congregarnos, y también siendo un canal, siendo bendición para otros. Acuérdese, es bien importante. Una de las cosas fundamentales para saber si estamos creyendo es cuando damos, cuando ofrendamos, cuando damos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si en eso, usted lo puede leer en Lucas 16, si en eso, en lo más pequeño, somos fieles, seremos puestos sobre más. Así es que aquellas personas que tienen un problema con el dar, pudiera ser que tienen un problema con vivir en salud, con vivir libre de problemas, de adversidades en sus familias, o libres de, otro tipo de situaciones en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando las personas no dan, desafortunadamente están confiando en el dinero y no están confiando en el Señor, y el Señor nos llama a confiar en su verdad y en su palabra. Así es que despojémonos de todo engaño, de todo miedo. No nos consideremos ni a nosotros mismos ni a nuestra carne, sino despojémonos de todo eso. Amemos al Señor, escuchemos su voz y su palabra, y caminemos en su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Recuerda, Dios nunca te quita, Dios nunca te condena, Dios nunca te traerá mal. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu amor incondicional, gracias te damos porque ahora sabemos que estamos en el Espíritu y queremos poner nuestras mentes y nuestros corazones en tu palabra, en el Espíritu. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, totalmente perdonados y sanados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, Amén. amén y amén. Paz.